Prédica número 2531, dada por el pastor Carlos Astal el miércoles 4 de febrero del 2015. Continuación libro de Santiago, pruebas, 3 definiciones en hebreo, su propósito y algunos ejemplos de Nashá. Bueno, estamos estudiando el libro de Santiago y estamos en el capítulo 1, del verso 1 al 4. Y ahí vamos a estar estacionados por varias semanas. Santiago capítulo 1, del verso 1 al 4. La epístola de Santiago es maravillosa porque toca cantidad de temas. Así es que por eso tenemos que irnos despacito y tenemos que ser bastante minuciosos y meticulosos para sacarle toda la sustancia que tiene. Santiago 1, del 1 al 4 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya solo con esa introducción perdió a la mitad del público, ¿verdad? Porque la gente no quiere saber de pruebas. Les decía la semana pasada, Santiago es una de esas personas políticamente incorrectas que hay en las escrituras, ¿verdad? Bueno, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo que hemos estudiado hasta acá de estos 4 versículos es que la primerísima experiencia que necesitamos tener nosotros es lo que se llama la salvación o la redención o la justificación o recibir el perdón de pecados, ¿verdad? El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario tomando nuestro lugar. ¿Por qué? Porque el hombre, desde el jardín del Edén, desde el libro del Génesis, descubrimos que hizo elecciones malas, es subestimarlo, ¿verdad? Pésimas elecciones. Y a causa de esas malas elecciones que hizo el primer hombre y la primera mujer, según nos narra el libro del Génesis en la Biblia, es que la corrupción logró alcanzar la voluntad humana, el corazón humano, la mente humana. Y entonces de allí hasta acá, contrario a la psicología moderna, porque la psicología moderna parte del siguiente precepto: todo hombre es bueno, es el medio ambiente el que lo corrompe. La verdad es que la Biblia no enseña eso, la Biblia enseña todo lo contrario. El hombre es malo por naturaleza. Déjenlo suelto y les prometo que se va a meter en problemas. Dejen a un bebé sin pacha y no tiene que llegar a adulto para empezar a manipular a los papás, a hacer berrinches. Lo que estamos tratando de enfatizar es que es muy obvio que la naturaleza humana tiende al mal, ¿verdad? Eso está arraigado en el corazón, en la mente y en la voluntad de los hombres. Y a causa de eso, el hombre sigue haciendo malas elecciones, una tras otra, tras otra, tras otra, y entonces sigue corrompiéndose más, ensuciándose más, alejándose más de Dios, metiéndose más en problemas, encadenándose más, enviciándose más, ¿verdad? Y Dios estableció algo, está en el libro de Romanos, dice: la paga del pecado es muerte. Quiere decir que cada vez que el hombre hace lo indebido o hace lo contrario a la naturaleza y a los preceptos de Dios, la deuda moral del hombre va incrementándose. Adán Adán fue el que abrió esa cuenta bancaria. Ahora, de Adán para acá han pasado 6,000 años. ¿Cuántas generaciones de seres humanos? Así es que se imaginan la herencia que trae el ser humano en esta generación, y a eso sumémosles nosotros nuestras malas elecciones y nuestros desvaríos, ¿verdad? Entonces, el hombre, moralmente hablando, es incapaz de pagar esa deuda moral que tiene para con Dios. Entonces, Dios en su infinito amor trazó un plan desde el principio. Y Dios dijo: voy a mandar a mi único hijo a morir en la cruz. ¿Por qué en una cruz? Es por varias razones. No es solamente porque vino en tiempos del Imperio Romano y era la manera favorita que tenían los romanos para dar muerte a los malhechores.
Esa no es la única razón, pero si no hubiera otras, es una buena razón de por qué murió en una cruz el Señor Jesucristo. Pero el hecho es que Él, cuando murió en la cruz, llevaba sobre sí la culpa de todos nuestros pecados, y cuando Él murió, Él lo que hizo tomando nuestro lugar fue pagar la deuda moral que nosotros le adeudábamos a Dios. Ahora, la muerte de Jesucristo en la cruz no hace automáticamente a todos los seres humanos salvos y no los reconcilia de manera automática con Dios. Creo que también es un hecho, solo hay que comprar un periódico y leer las noticias. Vamos a ver cuán reconciliada con Dios está la gente que aparece en primera plana, ¿verdad? No. Ahora, Dios lo que está esperando es que nosotros voluntariamente hagamos nuestro lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. En otras palabras, Él murió en términos generales para salvar a la humanidad. Ahora Él está esperando que yo me apropie de eso y de manera personal y particular yo le pida al Señor Jesucristo limpiarme a mí de mis pecados, reconciliarme con Dios, amén, y saldar la deuda moral. Entonces, cuando yo de manera personal invito a Jesucristo a ser, Él es el Salvador, pero eso no es suficiente. Yo tengo que tener una experiencia personal con Él. Cuando yo le pido al Señor Jesucristo ser mi Salvador de manera personal, con todo mi corazón, Él viene y me limpia con su sangre, me perdona la deuda, me reconcilia con Dios. Y además, la Biblia dice que somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Él viene y planta, siembra, hinca de un golpe, amén, una semilla que tiene su propia naturaleza. Eso nos da el nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo dijo: es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Eso es el nuevo nacimiento, literalmente una naturaleza nueva empezó a existir en mí el día que yo le pedí a Jesús venir a mi corazón. Él crea un nuevo hombre dentro de mi viejo hombre. El domingo les expliqué que Él, así como lo hizo en el jardín del Edén, Él hinca su nombre adentro de nuestro corazón y crea un nuevo huerto ahí adentro. Amén. Bueno, entonces ahí empieza este maravilloso camino con la experiencia inicial de la salvación. Nada ni nadie puede salvar, ni siquiera simpatizar con la causa puede salvar. Necesitamos una experiencia personal y explícitamente pedirle a Jesús que nos salve a nosotros. Ahí empieza esta maravillosa jornada. Entonces, ya haciendo nuestra esta experiencia inicial de la salvación, ahora el Señor quiere que crezcamos, maduremos y seamos perfeccionados. Por eso dice Santiago: para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando nacemos de nuevo, lo natural es figura de lo espiritual. Nuestro hombre nuevo nace como un bebé. Así es que un creyente recién alcanzado con la experiencia de la salvación, pues es un bebé espiritual recién nacido. Ahora, Dios espera que no nos quedemos como bebés espirituales recién nacidos toda la vida. Ahora, la voluntad de Dios es que ese hombre nuevo, que ahorita es un bebé, crezca y madure y se convierta en un adulto espiritual maduro. Amén. Entonces, ya siendo salvos, Dios nos pone en un camino que si lo recorremos nos va a llevar a ser hechos perfectos y cabales. O va a ir completando la estatura espiritual de Cristo en nosotros. Lamentablemente muchos creyentes se quedan, muchas personas solo simpatizan con la causa y no tienen la experiencia. Otras personas ya tienen la experiencia, pero no saben qué hacer ahora que ya la tienen para empezar a caminar en alguna dirección, ¿verdad? Hay muchos creyentes que ni siquiera saben que existe tal cosa como crecer espiritualmente. Pero qué privilegio entender esas cosas y ver el camino. Para eso tenemos la palabra de Dios y al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, y empezar a recorrer este camino hasta llegar a ser hechos perfectos y completos. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que llevamos acá de Santiago. Entonces, resulta que dentro de ese contexto, la necesidad de ser hechos perfectos y completos, mete Santiago el hecho de ser probados, ¿verdad? Pruebas, situaciones adversas, y no solo, también somos probados por medio de situaciones muy placenteras.
pero las pruebas, eso es algo de lo que uno no quiere saber, ¿verdad? Y hay muchas personas que creen que ahora que ya tienen a Jesús en el corazón, ya nunca más van a padecer algún tipo de situación difícil, ya ninguna prueba, ya para qué, porque ya son salvos. Y qué susto el que se dan cuando empiezan a experimentar algún tipo de prueba, ¿verdad? Las pruebas no solo son parte del camino, son necesarias en este proceso de perfeccionarnos y completarnos. Y una de las cosas que hacen las pruebas, como dice acá, es que las pruebas producen paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Por qué necesitamos paciencia? La salvación inicial, esa es una experiencia, yo le llamo cataclísmica, instantánea, ¿verdad? Mi experiencia personal y la de ustedes testifica acerca de eso. Yo recuerdo que me invitaron a una reunión, a un hotel, ni siquiera fue a una iglesia. Y el predicador predicó y contó su historia. Era uno de estos famosos expandilleros de las calles, puertorriqueño de las calles de Nueva York, Israel Toro se llamaba. Y él estaba allí para contar su experiencia, lo que él era y hacía antes y cómo tuvo un encuentro con Jesucristo y su vida fue completamente transformada. Yo me acuerdo que cuando oí eso, bueno, sin entrar en detalles, ¿verdad? Pero yo supe que eso es lo que yo necesitaba. Y al final, pues en la reunión dijeron, ¿verdad? Si usted quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, pase aquí y vamos a orar con usted. Y yo pasé, oraron conmigo. Y yo no tenía palabras para explicar lo que me pasó esa noche, pero eso sí, no tenía ninguna duda que algo había pasado esa noche. Me acuerdo que al día siguiente agarré el teléfono y empecé a contarle a mis compañeros de universidad que yo le había entregado mi vida al Señor Jesucristo. Y da risa porque solo me oían y decían, pues qué bueno. Pues sí, no eran ellos los de la experiencia. Cuando uno tiene la experiencia, uno está feliz, emocionado. Amén. Amén. La salvación es una experiencia instantánea, inmediata. Señor Jesús, sé mi Salvador personal. Ven a mi corazón, límpiame con tu sangre y conviértete en mi Señor y en mi Salvador. ¿Cuánto tomó eso? Así, ¿verdad? Pero el proceso de ser hechos perfectos y completos es eso. Es un proceso. Eso no es instantáneo. Usted no cierra los ojos hoy y mañana se ve en el espejo y ve a Jesús en el espejo. No, le cuento que no funciona así. Ojalá funcionara así. Pero su carácter se va formando poco a poco a medida que Él nos va haciendo pasar por experiencias determinadas y a medida que vamos aprendiendo y conociendo más su palabra y aprendiendo a tener comunión con Él a través de la oración y la adoración y todo eso es un proceso. Como se trata de un proceso, por definición necesitamos paciencia. ¿No han visto calcomanías en los bumpers de los carros que dicen, Señor, dame paciencia, pero dámela ya? Bueno, les cuento que para poder llegar al feliz final de este proceso necesitamos paciencia. La palabra paciencia significa constancia. Eso significa la palabra que se utiliza aquí, constancia. Constancia significa estar siempre haciendo progreso, estar siempre moviéndose a la misma velocidad y no estar deteniendo nuestro progreso por cualquier cosita. Constancia. La palabra paciencia, o que se traduce aquí paciencia, también se define como soportar con gozo. No nada más soportar. Es que ¿hasta cuándo voy a tener que soportar esto? No, con gozo. Soportar con gozo. ¿Soportar qué? Bueno, el proceso. Una de las grandes analogías que usa la Biblia es que Dios es el alfarero y nosotros somos el bodoque de barro. Bueno, adivinen qué, a veces el barro está algo duro. ¿Qué tiene que hacer el alfarero para darnos una forma determinada? Pues ejercer un poquito más de presión, ¿verdad? Echarle un poquito más de agua, apretar un poco, hacer que la rueda gire más rápido. A veces duele, sus dedos de amor duelen, pero ¿qué está tratando de hacer el Señor sino de moldearnos a la imagen de Jesucristo? Amén. Bueno, hay muchas analogías en la Biblia, ¿verdad? Pero por eso necesitamos paciencia, porque el proceso de
de forjar la imagen de Cristo en nosotros, a veces va a requerir de martillazos donde menos nos lo esperábamos. Hay otra analogía tremenda que usa la Biblia. En Isaías 51:1 dice: oídme los que seguís la justicia, oídme los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de la que fuisteis cortados y al hueco de la cantera del que fuisteis arrancados. Y a Dios se le llama la roca. Bueno, es una cosa inamovible, sólida, segura, un lugar de refugio. Pero Pedro, en Primera de Pedro, nos llama a nosotros piedras vivas. Así es que nosotros somos piedras que fuimos cortados de la roca. Pero el pecado nos deformó de tal manera, y el Señor Jesucristo lo que quiere es hacernos encajar de regreso en la roca de la que salimos. Por eso la Biblia enseña que tarde o temprano todas las cosas van a regresar al Padre o a la roca de la que salieron. Amén. Pero ¿saben qué? Así todos deformes y horribles. Como nos encontró Jesús el día que nos salvó, así no encajamos en el hueco que dejamos allá, porque les prometo que el hueco tiene una forma muy diferente a la que hoy tenemos a causa del pecado. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor Jesucristo? Si algo nos falta, va a tener que añadírnoslo. Si algo sobra, va a tener que cincelárnoslo. Y eso es un proceso, y a veces duele. Amén. Y en el proceso el Señor también tiene que probar nuestras célebres palabras. Cuando venimos a la iglesia y lanzamos un reto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios a lo largo de todo el camino? No importa si el proceso duele, y están dispuestos a dejarse moldear hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo respondemos? En el calor de un servicio, ¡yeah! ¿Verdad? Salud. Bueno, el día lunes el Señor nos mete el primer cincelazo y adivinen cómo reaccionamos. Así es que por eso necesitamos paciencia. Soportar con gozo, ¿verdad? La palabra paciencia significa, también la definición es, no titubear del propósito deliberado y de nuestra lealtad a la piedad. Todo esto lo saqué del diccionario Thayer. No titubear del propósito deliberado y de nuestra lealtad a la piedad. Toda esa es la definición de paciencia. Y ya sé que les iba a decir. El Señor va a probar la sinceridad de nuestras palabras cuando decimos que sí queremos seguir siendo leales. Y va a probarnos, a veces nos prueba con situaciones difíciles, pero déjenme contarles, muchas veces nos prueba con situaciones muy placenteras, pero que no son el camino más alto de Dios para nosotros. Entonces viene y hace brillar algo por aquí que no es necesariamente oro y nos deja a nuestras expensas. Vamos a ver si vamos a seguir sin titubear de nuestro propósito deliberado y de nuestra lealtad a la piedad, o nos va a llamar la atención el brillo por aquí y vamos a dar un giro y nos vamos a ir por acá porque nos gustó algo por aquí y nos sacó del camino. Así es que por eso necesitamos ser probados, vamos a ser probados tanto en el dolor como en el placer, amén. Y de esa manera la paciencia va a irse perfeccionando en nosotros. Y dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, si permanecemos constantes y soportando con gozo, si no titubeamos del propósito deliberado y de nuestra lealtad a la piedad, tarde o temprano vamos a ser hechos perfectos y completos. Amén. Eso es en esencia estos primeros 4 versículos, o del verso 2 al verso 4 del libro de Santiago. Entonces aquí nos vamos a detener y les voy a explicar esto de las pruebas. Y resulta que hay 3 palabras hebreas que se traducen prueba. Hoy vamos a empezar a examinar la primera. Y entonces vamos a poder entender cómo funciona, cómo es que Dios nos prueba, por qué nos prueba, cómo lo hace, qué podemos anticipar en este camino, en esta jornada en la que estamos, por qué pasan las cosas que pasan. Hay 3 palabras que se traducen prueba o probar. La primera se llama nasá. Esta es una N. Nasá.
A ver, para los puristas aquí. Nasá, ahí dice nasá. La segunda palabra que se traduce probar o prueba es la palabra tzaraf. Tzaraf. Se las escribo para quienes saben leer lo que estoy escribiendo aquí. Tzaraf. Y la tercera palabra es la palabra bajan. Voy a poner CH por la H que usan allí, que es una het. Bajan. Bajan. Ahí está. Esas son las tres palabras que se traducen prueba o probar. Así es que vamos a examinarlas y les prometo que vamos a aprender cosas maravillosas. ¿Están listos? Hoy nos quedamos con la primera. Nasá. La palabra nasá, la definición es muy sencilla. Probar, tentar, incluso intentar. Uno a veces hace el intento, ¿verdad? Eso también, la palabra nasá también se usa de esa manera. Intentar, probar, tentar, intentar. Ahora, ¿saben qué? Hagamos de una vez una aclaración. En el verso 13, no estamos allí todavía, pero de una vez, porque si están leyendo el libro de Santiago va a surgir la duda. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y ahorita les voy a dar pues no miles, pero sí un montón, de citas para enseñarles cómo Dios nos tienta. Entonces, ¿dónde está la balanza aquí? Porque vamos a ver un montón de citas en donde vamos a descubrir que es Dios el que provoca esas pruebas, porque tienen un buen fin, ¿verdad? Pero por el otro lado, en Santiago capítulo 1, verso 13, dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, obviamente no es una contradicción. Y cuando empezamos con que es que en la Biblia hay contradicciones, qué cosa más confusa, es porque no entendemos lo que estamos leyendo y estamos sacando de contexto las cosas. Es obvio que hay dos maneras de probar o de tentar, una constructiva y una destructiva, una para bien y otra para mal. Y cuando estudiemos esta porción a partir del verso 13 de Santiago, obviamente está hablando de la manera como el diablo nos tienta, buscando hacer que nos salgamos del camino y que nos alejemos de Dios. Amén. Entonces, cuando está ocurriendo algo que nos está alejando de Dios y nos está sacando del camino, eso no vino de Dios. Amén. Las pruebas que vienen de Dios son para ayudarnos a vernos a nosotros mismos, para poder hacer a un lado el estorbo de nuestra naturaleza carnal y seguir adelante haciendo progreso espiritual. ¿Sí? Las pruebas que vienen de Dios son para que nosotros mismos nos demos cuenta de cuán sinceros somos o si todavía nos falta un poquito y pongamos la nariz en el piso en oración y digamos, Señor, hazme querer porque pues mi boca dice que sí quiere, pero me estoy dando cuenta que el resto de mi ser quiere irse por otro lado. Amén. Esas son las pruebas que vienen de Dios. ¿Está claro eso? Entonces es una balanza. Cuando ustedes encuentran cosas así, aparentes contradicciones, no lo son, son una balanza. Hay dos lados a esta balanza. ¿Estamos? Muy bien, habiendo hecho esa aclaración, vamos a trazar entonces la palabra nasá y vamos a adentrarnos a este maravilloso mundo que se llama las pruebas. Y si no amáramos al Señor, ya hubiéramos salido corriendo. Y no nos interesa saber, pruebas, qué horror. No, cuando entendemos de qué se trata, gracias a Dios que Él nos prueba como nos prueba, y ese es el proceso que nos lleva a ser perfectos y completos. Entonces, tracemos esta palabra. Y la primera mención de la palabra nasá está en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. El primer gran ejemplo que vamos a estudiar es Abraham. Génesis capítulo 22, verso 1. Es nuestro primer gran ejemplo.
¿Lo tenemos? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Es para que no me aleguen cuando lean Santiago capítulo 1, verso 13. Es que Dios no puede probar a nadie. No, Dios no los tienta como el diablo nos tienta para buscar sacarnos de la carrera. Amén. Es muy diferente, ¿de acuerdo? Pero Dios probó a Abraham. ¿Por qué tenía que probarlo? Pues nos tiene que probar a todos. Nos tiene que probar a todos. El profeta Jeremías en el capítulo 17 dice: engañoso es el corazón de los hombres y perverso. Y por eso es que hay muchas cosas que están ocultas en el corazón que si Dios no las saca a luz, nunca las vamos a ver por lo que son. El contexto de la historia acá es que en el capítulo 22 ya Abraham y Sara tuvieron al tan esperado hijo de la promesa, Isaac. ¿Se recuerdan de la historia del nacimiento de Isaac? Bueno, en primer lugar, Dios le prometió a Abraham que de su simiente iba a ser una gran nación y que a su simiente le iba a dar la tierra de Canaán por herencia. Y el pobre Abraham no solo ya era viejito, no tenía hijo. Es una manera como Dios nos prueba. Y un día Sara se impacientó un poquito con el asunto y le dijo a Abraham: Abraham, aquí está mi sierva Agar, allégate a ella y ten un hijo de ella. Y entonces el que sea el que herede, porque yo no veo claro por ningún lado cómo va a funcionar el asunto. Ya los dos estamos viejitos, ya no creo que vayamos a ver de otra manera el cumplimiento de esto. Así es que se allegó a Agar y nació Ismael. ¿Se acuerdan? Y a mí me impresiona el respeto que tuvo Dios por Abraham. Ismael jamás fue la voluntad perfecta de Dios para Abraham, pero por ser un hijo de Abraham, Dios se ocupó de cuidar y de guardar a Ismael, y de Ismael salieron también 12 reyes y 12 naciones muy poderosas, y hasta la fecha sabemos quiénes son los descendientes de Ismael, no así con otras tribus que a lo mejor un día fueron y hoy en día ya no queda nadie de esa tribu, ¿verdad? Amén. Pero el plan de Dios era otro, y Dios esperó a que Abraham tuviera 100 años de edad y Sara tuviera 90. En otras palabras, los vació de su propia sustancia física para que no quedara ninguna duda que Isaac iba a ser un milagro. Y finalmente nació Isaac. Dios hizo un milagro, tocó el cuerpo de Abraham, tocó el cuerpo de Sara y puso su poder procreativo, generativo en ellos, su poder koach, se llama en idioma hebreo. Y entonces nació Isaac. Y a juzgar por lo que dice Génesis capítulo 22, obviamente Abraham amaba de tal manera a Isaac que de alguna manera le robó el corazón. Y Dios no está dispuesto a compartir el corazón de sus siervos con nadie. Ahora, eso no significa que Dios estaba llamando a Abraham a odiar a su hijo, a aborrecer a su hijo. No, pero algo se desproporcionó. Algo se deformó. Y Dios lo que quería hacer era enderezar el corazón de Abraham. Amén. Uno puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su mente, y a su prójimo también. Cuando nuestro amor por Dios es el correcto y nuestro amor por los demás es el correcto. Pero muchas veces esa capacidad que Dios puso dentro de nosotros para amarlo a Él, la usurpamos, mal usamos, abusamos y usamos esa capacidad para amar a otras personas o para amar otras cosas. Dios se va a encargar de enderezarnos. Y obviamente esa fue la situación aquí con Abraham, por la manera como Dios se refiere a Abraham y a Isaac, ¿verdad? Tu hijo, el que tanto amas. Entonces Dios probó a Abraham. ¿Y a qué horas Abraham iba a tener la capacidad humana para saber que Isaac estaba ocupando un espacio en su corazón que solo le pertenecía a Dios? O sea, ¿a qué padre le van a decir que no ame a su hijo como lo ama? Pero hay cosas que solo Dios entiende y que solo Dios ve, así es que solo Dios las puede remediar. Así es que Dios lo probó. Probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Si Abraham no hubiera amado al Señor, no hubiera respondido heme aquí tan rápido. Y dijo: toma ahora tu hijo,
tu único. Miren el énfasis. Isaac, ¿a quién amas? Pues era su hijo, era su único y lo amaba, porque la insistencia. Y ofreció allí, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, esta cosa es tan trascendental porque siglos después el templo de Salomón fue edificado precisamente en ese punto donde Abraham construyó este altar, en el monte de Moria. Así es que Dios tenía toda una serie de planes adicionales, pero está probando a Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, de plano sabía cuál era la tierra de Moria en términos generales, pero el lugar preciso. Más adelante Dios se refiere a ese lugar como el lugar que Dios escogió para poner en él su nombre. Así es que Abraham debe haber visto la gloria de Dios posada sobre un punto en los montes de Moria y se encaminó en esa dirección. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y podemos ver a Abraham a un lado y a Isaac a otro lado, cargando sobre su propia espalda la leña sobre la cual él iba a ser ofrecido en holocausto. Dígame si no es un cuadro del Señor Jesucristo subiendo el monte Gólgota, llevando la cruz a cuestas. Amén. Y Abraham, una figura del Padre acompañando en todo momento al Hijo. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora, la sumisión de Isaac es impresionante también, porque a veces uno cree que Isaac era un muchachito de 5 años. No lo tengo aquí anotado en alguna de todas mis Biblias, lo anoté alguna vez, pero según recuerdo, Isaac aquí por lo menos ya tenía unos 16 años, algo así. O sea, ya era un adulto, pues. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora miren qué cosa, o sea, Dios nunca nos ha pedido sacrificar seres humanos, pues eso solo las culturas paganas lo han practicado. Entonces miren la fe de Abraham también, ¿verdad? Simplemente obedeció lo que Dios le pidió hacer. Y lo que él estaba haciendo ahí iba incluso contrario a los principios de Dios, ¿verdad? Pero Abraham lo hizo. Pero nuevamente aquí tenemos un cuadro de el Padre permitiendo que su hijo sea crucificado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ya conozco. Pero si siempre ha temido a Dios, ¿cómo así ya conozco? O sea, antes no conocía, pero ahora sí. Y Abraham siempre ha temido a Dios. ¿Qué faltaba entonces? Una cosa es temer a Dios en teoría y otra cosa es, permítanme, déjenme regresar aquí a Santiago. Es que ahí tengo apuntada mi definición de paciencia. Y otra cosa es no titubear del propósito deliberado y de nuestra lealtad a la piedad, a pesar de que Dios nos está pidiendo poner en el altar y degollar a aquel en quien se van a cumplir todas las promesas tan esperadas. ¿Lo ven?
Y muchas veces Dios trabaja de la misma manera con nosotros. Y esa es la primera mención de la palabra probar que encontramos nosotros aquí en las Escrituras. Nasá. Muchas veces Dios nos pide llevar al altar cosas. No son malas, pero de alguna manera están ocupando un espacio en nuestro corazón que Dios quiere para Él, uno. Y dos, hasta aquí mucho de nuestra lealtad y devoción ha sido teórica, porque no hemos sido puestos en este nivel de prueba. Y a pesar de lo doloroso y no entendemos y no nos hace sentido, pero a pesar de eso seguir adelante, obedecerle al Señor sin titubear, sin detenernos. ¿Lo ven? Eso era todo lo que Dios quería ver en Abraham. La devoción de Abraham por Dios hasta aquí era más teórica que práctica, porque Abraham nunca había sido probado a este nivel. Estaba poniendo en el altar todas las promesas, todo lo que Dios tenía en el futuro para Abraham, para su descendencia, estaba poniendo en el altar todo, lo estaba rindiendo todo. Abraham se pudo haber revelado y pudo haber dicho: Señor, pero yo creo que aquí sí te equivocaste, o a lo mejor yo no te oí bien, tal vez no me lavé bien las orejas hoy en la mañana, tal vez no fuiste tú. ¿Cómo así? Es a través de Isaac que tú me estás prometiendo descendencia y me estás pidiendo poner a Isaac en el altar. ¿Lo ven? Y muchas veces Dios nos pide poner en el altar las cosas más asombrosas, inverosímiles que a Dios se le pueda ocurrir. Ni me voy a meter a contarles la historia al detalle, y la mayoría de ustedes no conoce mucho de la historia o de los fundamentos sobre los cuales descansa esta obra. Pero esta iglesia la pusimos en el altar de la misma manera como Abraham puso a Isaac en el altar. Y miren lo que Dios hace cuando resucita algo que ha sido puesto en el altar. Por eso, en parte, por eso, pues es por su gracia y misericordia, pero por eso es que Dios ha puesto aquí lo que ha puesto aquí. Amén. Pero muchas veces se nos cuelan al corazón cosas. Bueno, amores extraños. Muchos de ellos no tienen nada de malo. Los que sí tienen algo de malo, eso será por necios que seguimos nosotros aferrándonos a ellos, porque si son malos lo sabemos y aún así insistimos, ¿verdad? Pero me refiero a cosas que no son malas necesariamente, pero de alguna manera Dios quiere probar nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra lealtad, y para ello es necesario que pasemos por una situación en donde nos las estamos jugando todas. Amén. ¿Lo están viendo? ¿Sí? El Señor Jesucristo, Él pudo haberse revelado y pudo haber elegido no ir a la cruz del Calvario. ¿Podía hacerlo? Por supuesto. Cuando Pedro vino y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, el Señor le dice: ¿y tú crees que yo no puedo llamar ahorita no sé cuántas legiones de ángeles y ellos no vendrían en mi auxilio? Por supuesto que sí. Pero Dios el Padre le dio al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, potestad para poner su vida y volverla a tomar. Y Jesús dijo: nadie me quita la vida, nadie le puede quitar la vida a aquel quien es la vida eterna y la vida de resurrección. Él la puso de su voluntad. Amén. Amén. ¿Y qué camino más aparentemente contradictorio? Aquí está la luz del mundo, la vida eterna personificada en Jesús, y lo van a matar, pero se supone que debiera ser al revés, o sea, que nunca muera, que viva para siempre. Pero el plan de Dios era que él muriera, pero al tercer día lo resucitó. Y el plan de Dios era que Isaac muriera, por así decirlo, y el libro de Hebreos lo dice así, en un sentido, porque lo que Dios quería hacer era levantar a Isaac de la muerte, levantar sus promesas de la muerte. Amén. Ungir con su gloria de resurrección las promesas. Amén. Pero Dios quería también probar a Abraham. Y una cosa es decirle al Señor: te amo, voy a ser fiel y leal hasta el final, cuando no hemos sido probados. Y otra cosa es seguir diciendo: te amo y voy a hacerte leal y fiel hasta el final, cuando estamos pasando por una crucifixión, o cuando estamos siendo amarrados a algún tipo de altar, o cuando estamos viendo que aquello que se supone que es lo que Dios nos ha prometido está desvaneciéndose delante de nuestros propios ojos. Aún así vamos a serle fieles hasta el final, aún así vamos a ser obedientes y vamos a bendecirlo hasta el final. Amén. Muchas veces decimos: Señor, te amo, y realmente estamos más enamorados de sus beneficios que de su persona.
entonces viene el Señor y retira sus beneficios de manera temporal y momentánea. Es que yo te pedí que me sanaras y no me sanas. Es que te pedí que pasara tal cosa y no pasa. ¿Qué está haciendo el Señor? Está probando en nuestro corazón. Porque hasta aquí el Señor venía bendiciéndonos, dándonos esto y haciendo aquello y haciendo lo otro. Ay, Señor, te amo con todo mi corazón. Ajá, ¿de veras? ¿Es al Señor o son sus beneficios y sus bendiciones? Entonces un día Él simplemente esconde su mano y no vemos beneficios ni bendiciones por ningún lado. Bueno, todavía vamos a levantarnos temprano a orar, aunque no veamos beneficios ni bendiciones por ningún lado. Y todavía vamos a venir a la iglesia y a gritar y a palmear y a danzar, alabando su nombre, aunque no veamos respuestas por ningún lado. Y Dios nos prueba. Dios nos prueba escondiendo su mano. Hay un salmo que dice que Dios nos prueba con sus párpados. Sus ojos, dice la versión Reina Valera, pero en la King James dice sus párpados. ¿Cómo nos prueba Dios con sus párpados? ¿Para qué sirven los párpados? Uno cierra los ojos o abre los ojos. Cuando Dios cierra los ojos, no tenemos luz por ningún lado. Dios nos prueba con sus párpados. Bueno, aún así estamos dispuestos a seguir caminando, aunque no veamos nada, aunque no veamos el camino, aunque no veamos resultados, respuestas, aunque no veamos lo que se supone que teníamos que ver en ese momento, vamos a seguir siéndole fieles. ¿Ven cómo si necesitamos ser probados? ¿Sí? Decimos que somos muchas cosas que quién sabe si lo somos, pero entonces vamos a ser probados para ver si es cierto que somos lo que decimos o que amamos lo que decimos amar. Por eso es que Dios nos prueba, por eso es que pasan las cosas que pasan. ¿Está claro? Bueno, este es Abraham. Entonces le dice, ya conozco. La palabra conozco es preciosa porque significa saber por experiencia. Es la palabra hebrea yada, de saber por experiencia. Ahora sé por experiencia que temes a Dios. Antes temías a Dios, pero tu temor a Dios nunca había sido probado a estos niveles y llevado a estos límites. Pero ahora sé que temes al Señor. No importa si te va a ir bonito, si te va a ir feo, si va a estar placentero, si va a estar doloroso, si es de día, si es de noche, si hay sol o si hay lluvia. Amén. Ya conozco. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Ahora Abraham le dijo a su hijo que Dios se iba a proveer de un cordero. ¿Cuál es la diferencia entre un cordero y un carnero? Abraham le dijo, Dios se va a proveer de un cordero. Cuando alzó sus ojos, lo que había ahí era un carnero, un animal maduro. Miren pues, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y Jehová Jireh, ustedes conocen ese nombre. Bueno, realmente lamento decirles que Jehová proveerá no es la mejor traducción. La mejor traducción es, en el monte de Jehová será visto. Jehová verá. Jehová verá por ello. Eso significa Jehová Jireh. Jehová verá por ello, o Jehová verá. Y Dios vio que Abraham temía al Señor. Lo lindo de esta historia es esto. Aquí está el monte Moria. Y aquí venía Abraham subiendo de este lado del monte. Y aquí venía Isaac, su hijo, subiendo de este lado del monte, listo para convertirse en un sacrificio vivo. Llevaba la leña encima. Esta es la leña. Pero a medida que ellos iban subiendo por este lado del monte, este carnero iba subiendo del otro lado del monte.
Lo que pasa es que no se habían dado cuenta. Dios desde el principio tenía un carnero. Este es un carnero. Aquí están los cuernos. Todo el mundo puede notar que este es un carnero. Bye. Todo el tiempo, mientras ellos iban subiendo por un lado del monte, el carnero venía subiendo del otro lado del monte. Pero si ellos nunca hubieran sido fieles en convertirse en un sacrificio vivo, nunca hubieran descubierto que todo el tiempo hay un sustituto. Se llama el Señor Jesucristo, quien va a llevar sobre sí todas nuestras cargas, todas nuestras cosas. Amén. El Señor no nos pide a nosotros morir. Ya hubo uno que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y no es solo un cordero, es un carnero. En otras palabras, madurez, entrega madura. Amén. Entonces, pero si ellos nunca hubieran sido fieles en buscar ese altar y en poner su vida en el altar, nunca se hubieran dado cuenta que ya el Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros, pero el Señor está esperando ver nuestra obediencia para darnos una nueva revelación de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Amén. Cuando se desprendió Abraham de Isaac, inmediatamente descubrió que había un carnero por allí y el carnero se fue al altar en sustitución de Isaac. Dios ya lo tenía planeado todo el tiempo. O sea, su plan nunca fue que se muriera Isaac, pero sí se lo mató a Abraham aquí adentro. Sí se lo sacó del corazón, eso era lo que Dios quería hacer. ¿Lo ven? Entonces, Jehová Jireh significa en el monte de Jehová será visto. Será visto. Y Dios ve nuestras entregas. Y cada vez que hacemos una entrega nueva, el cordero, el carnero, Cristo, se hace cada vez más real en nuestra vida porque Dios nos da una revelación cada vez más amplia, alta y profunda de la persona del Señor Jesucristo. Con cada entrega que hacemos nosotros, Cristo crece en nosotros. Amén. Pero el Señor tiene que probar nuestro amor por Dios haciéndonos pasar por esa clase de entregas. ¿Alguna vez han tenido que hacer, pues, no esta entrega que hizo Abraham, pero pues lo equivalente en cuanto a principio? Hay cosas que Dios nos pide que de veras son nuestro Isaac. Amén. Pues yo todavía ejerzo un poquito como arquitecto, no es ningún secreto. Pero Dios me lo sacó del corazón hace años. Hace años. Y me acuerdo cuando yo ya sabía por dónde me iba a llevar el Señor. Y una vez le dije, Señor, pues mira, ya sé que me vas a pedir mi carrera. Me encanta mi carrera. Entonces solo te pido un favor. Arráncamela poquito a poquito. Y así lo hizo, me la arrancó poquito a poquito. Y ahorita cuando de vez en cuando hago algunas cosas, créanme que ya no está metida adentro. Y sí estaba bien metida aquí adentro. Dios se encargó de sacármela. Amén. Pero muchas personas dicen, no, si de esto se trata, entonces yo ya no voy a seguir caminando por este camino, porque qué horrible, pues. Bueno, entonces no amaban a Dios como decían que lo amaban. Y Dios cuando nos saca algo del corazón es para devolvérnoslo, pero a otro nivel. Ungido con su gloria de resurrección. Amén, amén. ¿Estamos con Abraham? Bueno, ese es el primer ejemplo de Nasá. Ser probados. ¿Podemos pasar a otro? Perfecto, voy a borrar a Abraham y a Isaac y al carnero aquí. Y vámonos ahora a Deuteronomio capítulo 8. Y aquí tenemos un resumen de lo que sigue. Deuteronomio capítulo 8. Y un día, el pueblo de Israel se encontraba esclavizado en tierra de Egipto. Y Dios mandó al libertador, a Moisés, una figura del Señor Jesucristo nuevamente. Y a través de Moisés, Dios le mostró el camino al pueblo de Israel. Lo primero que tuvieron que hacer fue sacrificar el cordero de la Pascua, figura de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, y su sangre que nos limpia de pecados y nos redime o rescata
de la esclavitud en la que vivíamos, con el mundo, con la carne, ¿verdad? Luego de eso, el Señor les da una columna de nube y fuego, figura del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, y esta columna de nube y fuego los guiaba de día como una nube, de noche como fuego, por el camino por el que tenían que caminar. Luego Dios los hizo pasar por las aguas del Mar Rojo en seco, ¿verdad? Una figura de ser nosotros bautizados en las aguas del nombre o naturaleza del Señor Jesucristo. Y entonces finalmente dejaron Egipto, cuando pasaron por el Mar Rojo. Este es Egipto. Este es el Mar Rojo. Y cuando salieron del Mar Rojo, entraron al desierto. Una dispensación completamente nueva y diferente. Y luego un día tuvieron que atravesar el río Jordán para cruzarlo y entrar a la tierra de Canaán. Y finalmente llegar al monte de Sión. El monte de Moria queda a la par del monte de Sión, ¿verdad? Y ubicarse aquí en lo que es la ciudad de Jerusalén. Ahora, todas estas cosas les acontecieron en figura, dice la Biblia, o como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Esto es un cuadro para nosotros, es un mapa para nosotros, un mapa del camino. Porque así como lo primero que ellos recibieron fue la sangre del Cordero de la Pascua, y con ella ungieron el dintel y los postes de sus puertas, así nosotros lo que marca el inicio de nuestra jornada es la sangre de Cristo y nuestra salvación, ¿verdad? Luego Dios nos bautiza con su Espíritu Santo y fuego, así como a ellos les dio la columna de nube y fuego para guiarlos por el camino. Y luego somos bautizados en agua, ¿verdad? Así como ellos pasaron por el Mar Rojo. Bueno, hasta aquí, pues fueron probados cuando estaban acampados a la orilla del Mar Rojo y vieron que Faraón y su ejército, los sobrevivientes, ¿verdad?, de esa famosa plaga que mató a los primogénitos, se incorporaron y se vinieron detrás de ellos con sus carros armados y sus caballos de guerra, y tenían el mar enfrente y tenían Baal Zephón de un lado, y ¿qué era lo que tenían del otro lado? Era Baal Zephón y tenían algo más de este lado. Tenían el mar adelante, tenían a los egipcios atrás. Pues fueron probados, pero no duró mucho porque Moisés clamó a Dios. Y Dios le dijo: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a la gente que marche. Y tú agarra la vara que tienes en tu mano y levántala. Así es que cuando Moisés levantó la vara que tenía en su mano, Dios sopló un viento helado sobre las aguas del Mar Rojo y las congeló. Y el pueblo de Israel pasó por en medio del mar en seco. Cuando los egipcios se metieron al mar, Dios esperó a que el último israelita pasara del otro lado, y entonces vino, él sopló su aliento caliente y descongeló las aguas del Mar Rojo sobre los egipcios, y murieron los egipcios. Fin de ese episodio. Ahora empieza una nueva dispensación en sus jornadas, camino a la tierra prometida, en el desierto. Allí empezó Dios a probarlos. Aquí todavía no los ha probado. Todo lo que Dios les ha dado aquí ha sido por don y han sido hechos maravillosos, formidables, y muchos creyentes somos igual que el pueblo de Israel. O sea, mientras Dios esté dándonos toda clase de bendiciones y haciendo toda clase de milagros, pues ahí vamos con el montón, ¿verdad? Porque qué alegre está la cosa. Pero Dios va a probar nuestro corazón, porque tarde o temprano el que vayamos con el montón porque la cosa está realegre no va a ser suficiente. Dios quiere nuestro corazón, nuestra lealtad, entonces el Señor va a empezar a probarnos de manera personal. Y apenitas cruzaron el Mar Rojo, y en Éxodo 15, 22, espérenme, estábamos en Deuteronomio, ¿verdad? Perdón, leamos esto. Deuteronomio capítulo 8, versos 1 y 2, dice, y probablemente el 3 y el 4, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, Nasá, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
Cuando ellos estaban acampados al pie del monte de Sinaí, ¿saben qué respondieron ellos cuando Dios les planteó y les ofreció su ley moral? Todo el pueblo respondió: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Igual que nosotros cuando venimos a la iglesia el domingo y el Espíritu Santo se está moviendo y en el calor de la presencia de Dios, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Pero llegó el momento de desarmar el campamento y empezar a adentrarse en el desierto y vamos a ver si hicieron todo lo que Jehová dijo. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Es como Jesús vivía probando a la gente que lo seguía, ¿verdad? Y una vez, no me acuerdo dónde lo dije, pero ofendí a todos. Porque les dije, ¿saben una cosa? Jesús no estaba tratando de aumentar su membresía. Al contrario, él toda la vida estuvo tratando de librarse de la gente. Todos. Bueno, ¿es cierto o no es cierto? Iban miles detrás del Señor Jesucristo. ¿Y el Señor qué les dijo? ¿Ustedes me siguen porque les doy pan para comer? ¿O no? Y luego un día alimentó a los 5,000. ¿Se acuerdan? Hombres, más mujeres, más niños, de manera milagrosa. Y de repente se voltea con los 5,000 y les dice: si no beben mi sangre y no comen mi carne, ustedes no tienen vida en ustedes mismos. Mi sangre es verdadera bebida, mi carne es verdadera comida, ¿verdad? La siguiente vez que alimentó multitudes ya solo había 4,000. ¿Qué pasó con los otros 1,000? Vinieron sus discípulos y le dijeron: Señor, creo que ofendiste a tu feligresía. ¿Y qué les responde el Señor? ¿Quieren irse ustedes también? Váyanse. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué estaba haciendo sino probándolos? O sea, ¿por qué me siguen? Y se los dijo una y otra vez: ustedes me siguen porque ven milagros. Ustedes me siguen porque les doy pan. Y mucha gente lo sigue en busca de un milagro, ¿verdad? Cesan los milagros y ¿qué pasa con la gente? Entonces el Señor sabe cómo probarnos. Y es exactamente lo que hizo aquí, en el desierto. Ustedes recordarán que cuando salieron de Egipto, en esa multitud no solo iban israelitas. La Biblia, la versión 1909, le llama la multitud mixta. Nuestra Biblia dice: iba una gran multitud de toda clase de gentes. Iban egipcios, iban de todo. Debe haber ido edomitas, moabitas, debe haber ido de todo. Tan debe haber ido de todo que ellos nunca renunciaron al tabernáculo de Moloc y a la estrella de su dios Renfán, dice la Biblia. Eso se los prediqué en el retiro de hombres, ¿se recuerdan? O sea, salieron de Egipto y se llevaron todas esas sus cosas y seguían haciéndole sacrificios a todos esos sus ídolos paganos y todo eso. Y seguramente la gran multitud mixta tuvo bastante que ver en el asunto. Pero entonces, ¿por qué iban con ellos? Porque la cosa está realegre. Ya no tenemos que servir al faraón, ya no tenemos que aguantar al faraón. ¡Qué alegre! Ni siquiera tenemos que hacer barquitas ni remar para pasar al otro lado. Se pasa de gratis. ¿Me explico? Y muchas multitudes van detrás porque se pasa de gratis. Ajá, pero eso solo es en la primera etapa del camino. Y a partir de ahí Dios va a empezar a probar nuestros corazones. Y ahí es donde empezaron a caer como pichones los israelitas en el desierto, ¿verdad? Entonces, Deuteronomio 8:2, se los vuelvo a leer. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Y les da una serie de advertencias acá, pero en el verso 11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy.
no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Así es que Dios los probó en el desierto, permitiendo situaciones difíciles para probar sus corazones. En otras palabras, a pesar de la dificultad todavía dicen que me aman. A pesar de la dificultad todavía quieren seguir caminando este camino. Y luego Dios los probó en la tierra de Canaán también, porque cuando entraron a Canaán sí prosperaron y sí se acomodaron. Entonces Dios aquí también los probó. Y ahorita vamos a ver cómo. ¿Estamos? Muy bien, entonces empecemos. Éxodo 15, 22. Vamos a trazar las instancias en donde aparece la palabra nasá o probar. Éxodo 15. En Éxodo 15 cruzaron el Mar Rojo en seco. No, todo es nasá. Solo estoy haciendo nasá. Estos otros dos solo para que sepan que son los que vienen las semanas que vienen. Nasá. Éxodo 15, del verso 1 al verso 18, cantaron este famoso cántico cuando se encontraron del otro lado del Mar Rojo y el mar se cerró sobre los egipcios y ya no había más egipcios en el mapa. Y entonces danzaron y todo lo demás cantaron. Y entonces en el verso 22, después de semejante gloria y poder y majestad y milagro, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ay, tan bonita que iba la cosa, pero ahorita sí se arruinó, ¿verdad? Y llegaron a Mara. Pues no se llamaba así cuando llegaron, así le pusieron cuando descubrieron que las aguas estaban amargas. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, así como danzó hace 3 días delante de semejante milagro, volvió a danzar delante de la presencia de Dios y dijo: si Dios pudo partir el Mar Rojo hace 3 días, puede hacer algo para darnos de beber. No murmuraron. Eso se convirtió en su pasatiempo favorito cuando estaban en el desierto. Murmuraron. La palabra murmurar significa ser obstinado en palabras. Significa quejarse y refunfuñar. El pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? O sea, Dios puede liberarnos de 400 años de esclavitud, y Dios puede librarnos de morir de la plaga, peste, muerte que mató a los primogénitos de los egipcios, y puede darnos una columna de nube y fuego, y puede partir un mar para que pasemos en seco, pero de plano no nos puede dar agua en medio del desierto, ¿verdad? Por eso nunca debemos, en el libro de Deuteronomio dice: cuando entren a Canaán, no se les olvide que un día fueron esclavos y forasteros en tierra extraña, y nunca se les olvide cómo es que Dios vino de manera personal, los encontró y los rescató. Por eso nunca debemos perder de vista y nunca debemos perder nuestra gratitud por el día 1, el día de nuestra salvación. Yo le doy a Dios continuas gracias por el día de mi salvación. Ya les he contado que le doy gracias a Dios por la persona que me llevó a esa reunión donde fui salvo. Le doy gracias a Dios por las personas que organizaron esa reunión. Le doy gracias a Dios por las personas que trajeron ese ministerio a Guatemala. Yo sé quién trajo a Globo a Guatemala. Etcétera. Amén.
Si usted no sabe cómo hacer para pasar una hora orando, empieza a hacer una lista de todas las piezas que Dios movió en su tablero de ajedrez para alcanzarlo donde usted se encontraba y darle la salvación. Amén. Entonces vamos a ocupar fácilmente una hora solo dando gracias, dando gracias, dando gracias. Y vamos a descubrir que lo que Dios hizo fue milagro tras milagro tras milagro para que nos encontráramos en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto. Amén. Y allí nos encontró el Señor. Nunca olvidemos eso. Amén. Pero resulta que ahora llevan 3 días, no hay agua para beber y todos se quejan, ¿verdad? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Un árbol a medio desierto y echó el árbol entero. La pregunta es cómo lo arrancó de raíz. Él solito. No dice que echó una hojita o una ramita, dice que echó el árbol. Arrancó el árbol entero de raíz y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Ahora oigan esto. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí los probó. Nasá. Allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rafa. Echó el árbol entero en las aguas y allí los probó. Básicamente lo que les estaba diciendo con esa demostración es: miren, o sea, situaciones amargas vamos a encontrar el resto del camino. ¿Qué van a hacer? ¿Quejarse y refunfuñar? ¿O acordarse que hay un árbol de vida? Y si lo traemos al escenario, el árbol de vida es capaz de endulzar cualquier situación amarga. ¿Lo ven? Amén. Y eso es lo que Dios esperaba de los israelitas el resto del camino. Por supuesto no lo obtuvo por ningún lado, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dios nos va a probar metiéndonos en situaciones amargas. Situaciones que nos van a dejar sedientos por un poco de paz, un poco de reposo, un poco de tranquilidad, pero no la vamos a encontrar por ningún lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Refunfuñar. Quiere decir que lo único que nos interesaba era que Dios nos bendijera a nosotros, no seguir caminando con Dios aunque disponga no bendecirnos. ¿Amamos su persona o amamos sus beneficios? Entonces aquí Dios los probó y les mostró, les hicieron una demostración tremenda. Si traemos el árbol de vida al cuadro en medio de nuestras situaciones amargas, entonces cualquier situación amarga se va a tornar dulce. ¿Se acuerdan ustedes que cuando sea el milenio van a tomar, bueno, y en la edad perfecta también, van a tomar hojas del árbol de vida, dice la Biblia, y estas hojas van a ser para sanidad para las naciones? Las naciones en el milenio todavía tienen que ser sanadas de su mortalidad. Y las hojas del árbol de vida van a traer sanidad a las naciones. El árbol de vida es la persona del Señor Jesucristo. Y el libro de Proverbios dice que la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano. Entonces, ¿qué es traer al escenario, al árbol de vida, al Señor Jesucristo, para que cualquier situación amarga se torne dulce? Es el mismo principio del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en medio de situaciones amargas, en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, se le puso difícil el camino. Dios no se ha muerto, ni se ha ido a ningún lado. A ver, razonemos bien. ¿Puede alguien quien es omnipresente irse a algún lado? Ahí sigue, pero nos está probando.
Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahí está el árbol de vida o la sabiduría esperando ser descubierta en medio de las situaciones amargas de la vida. ¿Está pasando por una situación amarga? Bueno, busque esa mesa con sus 12 panes. Amén. En medio de esa situación amarga, Dios tiene una lección que darnos. Allí hay tesoros de sabiduría, entendimiento y conocimiento escondidos en medio de esa situación. ¿Por qué existe esa situación? Porque Dios allí escondió el próximo tesoro que sabe que necesitamos hacer nuestro. Amén. Entonces, ¿qué convierte en dulce una situación amarga? El encontrar la verdad que estaba oculta detrás de la situación amarga. Esa es la experiencia más dulce que puede existir en medio de las situaciones amargas. Amén. Amén. Eso es traer el árbol de vida y echarlo en medio de las aguas amargas. Estas se vuelven dulces. Y entonces, cuando hemos adquirido sabiduría, entendimiento y conocimiento, podemos tragarnos el agua. Podemos entonces asimilar la situación. Podemos agradecer la situación. Porque después de todo, Dios sí estaba detrás de esa situación y estaba buscando ayudarnos a crecer un poquito más en nuestra relación con Cristo y en nuestra sabiduría, entendimiento y conocimiento. ¿Lo ven? Amén. Allí los probó el Señor. Dios nos prueba propiciando situaciones amargas en nuestra vida. Pero ¿qué está esperando el Señor? Que busquemos el árbol de vida. Tiene que andar por allí cerca en algún lado. Amén. Que agarremos el árbol entero y lo traigamos a la situación y nos aferremos a la sabiduría del Señor en medio de esa situación. Entonces cualquier situación amarga se vuelve dulce. Y si son situaciones de esas que duran años, usted no se desprenda del árbol de la sabiduría y va a poder solventar la situación. Amén. Va a salir del otro lado. ¿Estamos? Bueno, entonces los probó en Mara. Y sí, pues los probó en Mara, ¿verdad? Ya no tengo tiempo. No vamos a hacer el otro porque ya se nos fue el tiempo. La otra semana seguimos con las otras. Pero están viendo por qué Santiago es tan sabio y dice, leámoslo otra vez. Leámoslo bien porque no quiero estropearlo, diciéndolo a medias. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. O en otras palabras, para que lleguen al monte de Sión y al monte de Moria, sin que os falte cosa alguna. Ahora miren lo que sigue en el verso 5. ¿Por qué lo inserta aquí en este contexto? Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada en medio de la prueba. Y uno dice, es que si yo no estuviera pasando por esta prueba, podría buscar sabiduría por algún lado, ¿verdad? No, la sabiduría está escondida en la prueba. Amén. Así es que está pasando por alguna prueba, pídale a Dios sabiduría si no tiene. En otras palabras, Señor, ¿dónde está el árbol de vida en medio de todo esto? Sí, y coma de su dulce fruto. Amén. Y entonces cualquier cosa amarga se va a volver dulce. Bueno, punto y coma, seguimos la otra semana. ¿Aprendimos algo? Amén.